Ella quería irse. Pero la deuda de 15 años en el barrio no la dejaba. El triciclo chirriaba con cada empuje, su chasis viejo quejándose bajo el peso de los cartones apilados, las botellas de plástico y el metal. Rosángela, de apenas 24 años, sentía el sol de mediodía clavarle agujas en la nuca, un calor pegajoso que se adhería a su piel y al olor rancio del reciclaje húmedo. Las calles empedradas del barrio La Esperanza se le hacían eternas, cada piedra un recordatorio del no que don Félix, el dueño del centro de acopio, le acababa de soltar sin siquiera mirarla a los ojos. No podemos quedarnos sin ti, Rosángela, había dicho, y en ese no podemos no había preocupación, sino la sombra de aquella pequeña deuda familiar que su abuelo había contraído años atrás, para las medicinas de su abuela. Una deuda insignificante al principio, pero que el tiempo, los intereses y la costumbre de no cobrarle el trabajo completo por considerarlo un adelanto, habían convertido en un grillete invisible. Sacó el teléfono con la mano sucia, el plástico brillante en contraste con el sudor y la mugre. Abrió la aplicación que a veces usaba para moverse en la ciudad, solo para ver cómo la pantalla le devolvía un frustrante viaje no encontrado por tercera vez. La poca batería del aparato se sumaba a la sensación de estar atrapada, de que el mundo, por más que avanzara, seguía negándole la salida. Miró a los lados las mismas fachadas desconchadas de siempre, los mismos niños jugando con una pelota desinflada. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ella, mientras todo alrededor seguía su rumbo sin incluirla. Rosángela llegó a la casa, un pequeño cuarto al fondo de un terreno que compartía con varias familias. El patio, más de tierra que de cemento, olía a leña quemada y a ropa mojada secándose al sol. Al verla, abuela Guadalupe levantó la mirada de su mecedora, donde pelaba papas con la lentitud que daban los años. La televisión, en el rincón, transmitía una novela con el volumen bajo, un murmullo lejano que no rompía el silencio de la tarde. Rosángela se acercó, depositó un beso en la frente de su abuela, la piel arrugada suave bajo sus labios. Intentó que la pesadez de su corazón no se le viera en los ojos, pero sabía que la abuela, con solo un roce, lo sentiría. Dejó el triciclo junto a la cerca, comenzando a descargar los cartones en el montón habitual, separando con pericia el plástico del aluminio. Sus manos, curtidas antes de tiempo, trabajaban con una eficiencia mecánica que ocultaba el desorden en su cabeza. Justo cuando terminaba, don Nicanor, un vecino que vivía al otro lado del pasillo, y que siempre le compraba los botes de aluminio extra, se acercó con una bolsa transparente llena de envases vacíos. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas, se posaron en Rosángela. Rosángela, mi niña, hoy no traes el brillo de siempre. Ella suspiró, encogiéndose de hombros. Es el calor, don Nicanor, me tiene cansada. El hombre, sin añadir una palabra, le entregó la bolsa. Cuando Rosángela extendió la mano para recibirla, él dijo, con voz pausada, casi un susurro. A veces, las cosas viejas, aunque pesen, son las que más valen. Luego se dio la vuelta y siguió su camino, sin esperar una respuesta. Rosángela se quedó con la bolsa en las manos, mirando la espalda de don Nicanor hasta que desapareció. ¿Qué cosas viejas? ¿Los botes de aluminio? ¿El triciclo? La frase le sonó extraña, como esas adivinanzas que la abuela le ponía de niña, sin un sentido claro en ese momento. Rosángela pasó la siguiente semana intentando desentrañar el acertijo de don Nicanor, pero más que nada, tratando de estirar las horas del día. Se levantaba cuando el sol apenas pintaba el cielo de naranja, antes de que el gallo del vecino diera su primer canto. El triciclo, más silencioso en la frescura de la madrugada, cruzaba las calles vacías. Recorría rutas más largas, se aventuraba a colonias que antes evitaba, buscando los tesoros escondidos entre la basura ajena. 1 kilo extra de cartón, un puñado de aluminio más puro, botellas de PET en mayor cantidad. Quería demostrarle a don Félix, y sobre todo a sí misma, que podía acortar esa brecha que la mantenía atada. Pero cada tarde, al regresar, el peso no era solo el de la carga en su triciclo, sino también el de la frustración. El centro de acopio de don Félix seguía con sus precios fijos, inamovibles como una roca en medio del río.
Por más que se esforzaba, la suma final que le entregaba el encargado, un muchacho joven con mirada apática, era casi la misma, como si un velo invisible le restara valor a su esfuerzo. Un día, con el calor pegándole en la nuca y las sienes palpitando, intentó vender un fajo de cobre que había conseguido con mucho trabajo, directamente a un comprador de chatarra que veía ocasionalmente en la periferia. Este le ofreció un poco más de lo que don Félix pagaría. La emoción le duró poco. A la mañana siguiente el encargado del acopio, con la misma indiferencia de siempre, le informó que don Félix había decidido ajustar los precios del cobre, por fluctuaciones del mercado, y que, además, la deuda de la abuela había sumado un pequeño recargo administrativo por gestión de cartera. Rosángela sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Era una tela de araña invisible, cada movimiento suyo, cada intento de escape, solo servía para enredarla más. La deuda no se movía, o se movía para crecer. Los números en el papel que nunca veía, pero que don Félix siempre mencionaba, parecían tener vida propia, multiplicándose en la oscuridad. Abuela Guadalupe, sentada en su mecedora, la miraba con ojos que sabían más de lo que decían. «Mi niña, la prisa es mala consejera», le dijo una tarde, mientras Rosángela lavaba la ropa con furia, golpeando la ropa contra la tabla. La abuela no hacía juicios, solo observaciones, como la tierra que observa la lluvia. Pero Rosángela no quería escuchar. La prisa la tenía, pero no era ella quien la había buscado. Era la vida, la necesidad, la trampa. La frase de don Nicanor seguía rebotando en su cabeza. Las cosas viejas, aunque pesen, son las que más valen. ¿Qué valor tenía esa deuda, ese triciclo viejo? ¿Su propia vida atrapada en un ciclo sin fin? Se sentía insignificante, una pieza más en el gran engranaje del barrio, moviéndose por inercia, por una obligación que no recordaba haber contraído directamente. A veces uno se aferra a la idea de lo que debe hacer, y no se da cuenta de que lo que realmente necesita ya está ahí, solo esperando una mirada distinta. Los días se hicieron semanas. Rosángela siguió pedaleando, sus brazos y piernas fortalecidos, pero su espíritu, agotado. Las noches eran de insomnio. Daba vueltas en el catre, el calor no la dejaba en paz, pero era la angustia lo que realmente le quitaba el sueño. Imaginaba escenarios, confrontar a don Félix, irse del barrio sin mirar atrás, pedir prestado a otros. Ninguna de las opciones le parecía viable. La primera era inútil, la segunda imposible por la abuela, y la tercera, una forma de cambiar un grillete por otro. Se sentía vacía, como esas botellas de plástico que recolectaba, sin contenido, solo un envase a la espera de ser rellenado por el destino. Un martes por la mañana, cuando el rocío aún mojaba las hojas de los árboles, Rosángela llegó al centro de acopio de don Félix, llevando una carga particularmente pesada. Había pasado la madrugada entera vaciando una casa abandonada, y había conseguido una buena cantidad de fierro viejo. Tenía la esperanza de que, al menos esta vez, el monto fuera diferente. Mientras esperaba su turno para pesar el material, vio a don Félix conversando con un hombre mayor que no reconocía. El hombre tenía la espalda encorvada por los años, y el trabajo, y sus manos, más nudos que dedos, sostenían un pequeño costal de botellas. Ya le dije, don Félix, que esto es lo último. No más trato con usted, dijo el anciano, su voz rasposa pero firme. Mi hijo me lo advirtió, y aunque tarde, le hice caso. Don Félix, con su habitual sonrisa forzada, intentaba suavizar la conversación. Pero don Ramón, hemos trabajado juntos por años. Su familia y la mía, mi familia se cansó de pagar deudas que nunca terminaban. Don Félix, interrumpió don Ramón, clavándole la mirada. Mi padre le debía un favor a su padre, y ese favor se volvió un adelanto de trabajo, y ese adelanto una deuda perpetua. Mi padre trabajó toda su vida para usted, y al final, el saldo siempre era negativo. ¿Sabe lo que me dijo un día mi padre? Hijo, uno puede deberle dinero a un hombre, pero no puede deberle el alma. Rosángela, que había estado empujando su triciclo, se detuvo en seco. Las palabras de don Ramón, dichas con la claridad que solo la experiencia otorga, le golpearon el pecho como un puñetazo. Era como si el hombre estuviera contando su propia historia, pero en un tiempo distinto, con otros nombres. Don Ramón continuó,
su voz subiendo un poco, lo suficiente para que Rosángela lo escuchara. Cuando mi padre enfermó, no tenía nada. Ni siquiera la seguridad de que su trabajo había valido la pena, y yo por costumbre seguí igual por un tiempo, pensando que tenía que honrar esa deuda. Pero un día me vi a mí mismo, con sus mismas manos cansadas, con los mismos recibos que nunca cuadraban, y me di cuenta de que no era mi padre quien me había dejado una deuda, sino una lección. La lección de que no hay deuda más grande que la que uno se impone a sí mismo, por miedo a decir basta. Don Félix permaneció en silencio, su sonrisa borrada, su rostro convertido en una máscara de fastidio. Le dije a mi hijo, finalizó don Ramón, mirando a don Félix a los ojos, no te dejes atrapar, mijo. Lo que de verdad te da valor, no es lo que tienes, sino lo que eres, lo que haces con tus propias manos sin que nadie te lo quite. Él me ayudó a ver que el verdadero valor de mi trabajo no estaba en lo que usted me pagaba, sino en la fuerza que yo ponía, en el pan que llevaba a casa. Y eso, don Félix, nadie me lo puede quitar. Don Ramón giró sobre sus talones y se fue, dejando a don Félix con el ceño fruncido y a Rosángela petrificada, el triciclo a medio empujar. El sol de la mañana ya estaba alto, pero una claridad distinta, más fría y precisa que la luz del día, se asentó en la cabeza de Rosángela. No era el cobre, ni el cartón, ni el dinero que nunca alcanzaba. Era la deuda misma, la idea de la deuda, lo que la tenía encadenada. Había estado buscando la salida por el camino equivocado, intentando pagar algo que, para don Félix, era impagable por diseño. Las cosas viejas de las que hablaba don Nicanor no eran el triciclo ni los botes, sino esa vieja costumbre, esa obediencia ciega a una obligación que había sido transformada en una trampa. Cuando la vida quiere enseñarte algo, a veces te lo pone delante en una historia ajena, para que la verdad por fin se atreva a mirarte de frente. Rosángela miró su triciclo, sus manos endurecidas. Su valor no estaba en el saldo con don Félix, sino en esas manos, en su sudor, en la posibilidad de un futuro que ella misma podía construir. No se trataba de cuánto valía el material que recolectaba, sino de cuánto valía ella. La salida no era pagar la deuda, era dejar de creer en ella. La tristeza no desapareció del todo, pero una chispa de fuego, de determinación silenciosa, comenzó a encenderse en su interior. El camino aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Rosángela no se sentía atrapada. Se sentía dueña de su propio sudor. La chispa que se había encendido en el centro de acopio no se apagó, pero tampoco se convirtió en una hoguera de inmediato. Rosángela volvió a casa con la misma carga pesada, los brazos adoloridos, y la misma abuela Guadalupe sentada en su mecedora. Pero algo era diferente. Al día siguiente, en lugar de girar hacia el centro de acopio de don Félix, Rosángela siguió pedaleando, dejando atrás la familiaridad de su ruta. El camino era desconocido, polvoriento. Se aventuró hacia un barrio más al sur, donde, según un rumor de un recolector viejo, había un pequeño depósito que pagaba algo mejor, aunque eran más exigentes con la separación. Los primeros días fueron un tormento. El trayecto era largo, las calles más empinadas. El sol la castigaba sin piedad, y el triciclo, que ya sentía los años, chirriaba aún más fuerte en protesta. El encargado del nuevo depósito, un joven con lentes y un semblante serio, inspeccionó su carga con una lupa. Descartó la mitad de sus botellas por no estar limpias, y le pagó apenas lo mismo que don Félix por el resto. Rosángela sintió una oleada de desesperación. ¿Y si don Ramón se equivocó?, pensó, mientras pedaleaba de vuelta, el estómago vacío y el alma encogida. Quizás la cadena era inevitable. Quizás su destino era el que don Félix le había impuesto. Por la tarde, no pudo evitar la ruta habitual y pasó cerca del centro de acopio, viendo cómo otros recolectores descargaban sus triciclos con la misma resignación de siempre. Una lágrima solitaria se le escapó. Era más fácil lo malo conocido. Pero esa noche, mientras su abuela le frotaba los pies cansados, Rosángela recordó las palabras de don Ramón. No hay deuda más grande que la que uno se impone a sí mismo, por miedo a decir basta. Cerró los ojos y vio la imagen de don Félix, su sonrisa falsa, el papel de la deuda invisible.
Abrió los ojos y miró sus manos, las mismas que había visto en la mañana, sucias y cansadas, pero ahora con una nueva determinación. A la mañana siguiente, Rosángela se levantó antes del alba. No fue a don Félix, tampoco al depósito exigente. Decidió que si iba a trabajar más duro, sería bajo sus propias reglas. Con la poca ganancia de los días anteriores, compró un par de guantes nuevos y una lona para proteger mejor su material. Empezó a buscar, no solo en la basura, sino preguntando en pequeños comercios, que sabía que generaban mucho cartón y plástico. Ofreció pasar por ellos cada 2 días. Al principio, la miraban con desconfianza. Ya viene otro más, parecían pensar. Pero Rosángela era persistente. Limpiaba las botellas, doblaba el cartón, prensaba el aluminio. Empezó a construir pequeñas relaciones, una palabra amable aquí, una promesa cumplida allá. El triciclo, aunque viejo, se convirtió en su oficina móvil. No solo recolectaba, sino que ahora seleccionaba con más cuidado, casi con cariño, el material. Un día, una señora de una lavandería le ofreció las perchas de metal que desechaban. Rosángela, que antes solo buscaba aluminio y cartón, ahora veía valor en cada objeto. Empezó a vender las perchas a un sastre del barrio de al lado. Pequeños tratos, sumas insignificantes por sí solas, pero que al final de la semana juntas, superaban lo que antes ganaba. Don Félix, al no verla por semanas, mandó a su muchacho a preguntar por ella. Rosángela simplemente respondió que estaba ocupada. El muchacho insistió con la deuda. «Dile a don Félix que mi deuda ya no está en sus papeles, está en mi triciclo», le contestó, sin una pizca de miedo en la voz. La resolución de Rosángela no era pagar una cifra, sino borrar el yugo. Un mes después, la transformación era palpable. Su rostro, aunque aún marcado por el sol, tenía un brillo diferente. Sus movimientos eran más ligeros, su mirada, más directa. No se había hecho rica, ni la deuda con don Félix había desaparecido de sus registros, pero ya no la controlaba. Había comprado unas llantas nuevas para el triciclo, y ahora, en lugar de chirriar, solo sonaba un suave rodar. Abuela Guadalupe, que antes la veía regresar con el alma en los hombros, ahora la recibía con una sonrisa silenciosa, sabiendo que la niña había encontrado su camino. Una tarde, mientras Rosángela cargaba su triciclo con las perchas de metal que había recogido, don Nicanor se acercó. Sus ojos, enmarcados por arrugas profundas, se posaron en ella. No dijo nada sobre el triciclo, ni sobre el brillo en sus ojos, solo se acercó a la carga y, con un movimiento lento y medido, la ayudó a acomodar una caja de perchas para que no se cayera. Luego, con un leve asentimiento, se dio la vuelta y se fue, dejando a Rosángela con una pequeña sonrisa en los labios. Sabía que don Nicanor había visto la diferencia, la claridad que ahora la envolvía. La claridad que Rosángela buscaba afuera, siempre estuvo en el brillo de sus propias manos. Era la luz interna la que disipaba la sombra. Si ya sentiste el peso de una obligación que no te dejaba avanzar, o la angustia de un camino que parecía sin salida, sabes de lo que hablamos. Cuéntanos en los comentarios qué chispa encendió tu propio camino, o quién te ayudó a ver la luz cuando todo parecía oscuro. Si la historia de Rosángela te inspiró a buscar tu propia libertad, dale like, suscríbete y activa la campanita, para que más personas como ella encuentren esta luz.